Volví a casa por Año Nuevo y encontré a mi padre solo, triste con una nota que decía: usamos tu dinero para ir a Nueva York. Me prometí que no se saldrían con la suya. Días después aparecieron desesperados en mí en la casa. Para dar algo de contexto, nuestra familia ha estado rota desde hace años. Cuando tenía 18, mis padres se divorciaron. Mi padre, ahora de 68 años, se quedó con la casa familiar. Mi madre, de 65, se mudó al departamento de mi hermano mayor Esteban, 38, y su esposa Natalia, 36, al otro lado de la ciudad. Yo me alejé, me fui a estudiar a la universidad y me establecí en otra ciudad trabajando en tecnología. A pesar de la distancia, siempre mantuve contacto con papá, videollamadas, visitas cada 3 meses, lo habitual. Por su parte, Esteban y Natalia siempre arrastraron problemas económicos, no por falta de trabajo, sino por su forma de vivir. Se endeudaban constantemente para mantener un estilo de vida que no podían costear. Ropa de diseñador, coches de lujo, vacaciones caras, todo comprado a crédito. Durante los últimos 10 años, papá fue su fuente constante de préstamos. Al principio pedían sumas pequeñas, unos cientos por emergencias, pero con el tiempo comenzaron a pedir miles y jamás devolvían nada. Básicamente drenaban sus recursos para sostener su vida irresponsable. Llegué la víspera de Año Nuevo. La casa estaba a oscuras, sin coches en la entrada, luces apagadas, cortinas cerradas. Dudé incluso de haber llegado el día correcto. Dentro hacía frío. Estaba en silencio. Solo una tenue luz en la cocina rompía la oscuridad. Allí encontré a papá, solo comiendo un sándwich seco con un vaso de agua, sin cena festiva, sin decoración, solo él, en un ambiente helado. El termostato estaba en 14 grados Celsius. Pensé que tal vez habían salido a hacer compras de último momento hasta que vi las notas pegadas en la heladera. Me tembló la mandíbula al leerlas. Usamos tu dinero para Nueva York. Cuídalo esta semana. Así, sin más, se habían llevado los $500 que yo mismo transferí a la cuenta de papá, marcados claramente como cena y regalos de Año Nuevo, y los gastaron en un viaje improvisado a Nueva York. Lo dejaron solo, sin comida en casa, excepto pan, mantequilla de maní y fiambres vencidos. Papá no habló mucho, solo asintió cuando le pregunté si estaba bien. Luego se inclinó hacia mí y me susurró: ¿se van a arrepentir de esto? En sus ojos vi algo que hacía mucho no veía: lucidez. No reaccioné con rabia, no externamente. Me limité a prepararle una comida caliente, subir la calefacción y acondicionar su habitación. Mientras encargaba provisiones desde mi celular, vi una alerta en su app del banco: fondos insuficientes para el pago automático de la hipoteca. Entonces entendí que no era solo una festividad arruinada, era algo mucho más profundo. No iba a darles el espectáculo que seguramente esperaban. Planeé algo mejor. Durante los 3 días siguientes, me puse a investigar. No al azar. Ya tenía sospechas desde hace tiempo. La primavera pasada había instalado discretamente unas cámaras en la casa, seguridad básica conectadas a mi celular. Papá sabía, pero los demás no. Lo hice después de notar que algunos de sus objetos personales desaparecían en cada visita: su reloj de jubilación, el anillo de bodas de mamá que él había guardado, incluso sus medicamentos recetados. Revisé estados de cuenta olvidados en cajones, el historial del wifi, cartas acumuladas. Cada elemento contaba una parte del rompecabezas y todo apuntaba a lo mismo. Esteban y Natalia venían cada pocas semanas desde su apartamento, vaciaban la heladera, usaban el lavarropas para ahorrar en servicios, y la cuenta bancaria de papá se reducía. Mamá facilitaba todo. Le decía que era su obligación ayudar a los chicos, mientras ella misma le sacaba dinero del bolsillo sin que lo notara. Recordé algo de mi visita hace 6 meses. Esteban llegó presumiendo un Audi Q7 nuevo. Dijo que había recibido un ascenso. Papá elogió el coche y Esteban le lanzó las llaves. «Dale una vuelta, viejo. Solo no lo choques». Papá se negó, diciendo que le dolían las articulaciones. Esa noche lo escuché hablar por teléfono, alardeando de haber sacado otros $5,000 del fondo de pensión, que el viejo ni lo notó. Ese fondo era el que papá había ahorrado durante años, y Esteban, de algún modo, había conseguido acceso. Otra vez, Natalia vino con su hija de 17 años, Clara, para una cena dominical. Papá había cocinado todo el día. Natalia miró el asado y lo despreció. «No es orgánico».
Pedí comida. Usó la tarjeta de crédito de papá sin pedir permiso. Cuando él objetó suavemente, ella le respondió, es solo dinero, no es que lo estés usando en algo importante. Y se comieron la comida por delivery mientras el asado quedaba intacto. En mi búsqueda encontré lo que esperaba y más, una pila de avisos de pagos vencidos escondidos en un cajón, extractos con cargos a su nombre en tiendas de electrónica, restaurantes de lujo y marcas de ropa que jamás había pisado. En el historial del navegador, préstamos de emergencia, hipotecas inversas. La casa misma estaba descuidada. El filtro del calefactor sin cambiar hacía más de un año, canaletas obstruidas, el cortacésped en el garaje cubierto de polvo. Esteban cobraba $200 al mes por mantenimiento de la propiedad que jamás hacía. Papá incluso había dejado de asistir a 2 citas con el cardiólogo. Los copagos eran de $45, dinero que claramente no tenía. Mientras tanto, en su tarjeta aparecía un cargo de $1000 por una sesión de fotos para los 16 años de Clara. Cuando puse todos los documentos sobre la mesa del comedor, papá me observó sin sorpresa. Solo asintió. ¿Desde cuándo pasa esto?, le pregunté. Años, respondió. Al principio eran unos pesos. Luego se descontroló cuando Esteban se casó. Tu madre me convenció de que era normal ayudarlos. ¿Ayudarlos a qué? Pensé, a pagar la 4ª vacación del año. Papá encogió los hombros. Esteban siempre tiene alguna urgencia. Que si el coche, que si una operación, que si hay que reparar algo. El mes pasado fue el fondo universitario de Clara. Decían que necesitaban reservar su plaza en la Universidad de Nueva York. Cuanto más averiguaba, más rabia sentía, pero la mantuve controlada. Fui metódico, hice copias de todo. Tomé fotografías, descargué las grabaciones. Para el tercer día ya tenía suficiente para que cualquier abogado se interesara seriamente. Revisé unas grabaciones del Día de Acción de Gracias. En ellas se veía a Esteban y Natalia llegar 2 horas tarde, quedarse justo para comer, luego llenar varios recipientes con las sobras antes de irse. Según papá, ellos le habían dicho que se iban a encontrar con unos amigos para el postre. En la cámara de la cocina se podía ver a Natalia hurgando en el talonario de cheques de papá mientras mamá lo mantenía ocupado en el salón. Justo estábamos terminando de almorzar cuando comenzaron a golpear la puerta con insistencia. Golpes fuertes mezclados con voces alteradas. La más reconocible era la de Esteban. Miré la cámara de seguridad desde mi teléfono. Allí estaban los 4, Esteban, Natalia, mamá y Clara, mi sobrina, en el porche, todos con maletas. Abrí la puerta y el aspecto que tenían era lamentable, agotados, con ojeras marcadas, muy lejos de la imagen elegante que solían mostrar. Todos hablaban al mismo tiempo, cruzando frases y explicaciones. Natalia fue la primera en acercarse con un bolso de diseñador colgando del brazo, uno nuevo de Gucci, de esos que rondan los $2.800. Bastante curioso para alguien que decía estar sin dinero. No es lo que parece, empezó a decir rápidamente. Fue un malentendido. No pensamos que realmente vendrías. No dije nada, simplemente me hice a un lado para que pudieran ver a papá tranquilo en el sofá, limpio, abrigado, comiendo un guiso caliente mientras miraba televisión. Ni siquiera los miró. El silencio que se generó pesaba más que cualquier palabra. Clara puso los ojos en blanco y se puso a textear, completamente ajena al drama. Natalia comenzó con una serie de excusas sobre vuelos caóticos y reservas de hotel canceladas. Mamá, detrás de ellos, no paraba de jugar con la correa de su bolso, evitando mi mirada. Necesitamos ayuda, dijo Esteban al fin, mirando su reloj como si tuviera algo urgente que hacer. Algo pasa con nuestras cuentas, las tarjetas no funcionan. No podemos acceder a la app de viajes. Resulta que habían organizado ese viaje con mi dinero, quemaron sus tarjetas de crédito y ahora el alquiler estaba por vencerse. Necesitaban dónde quedarse mientras resolvían todo. Esteban hablaba como si se tratara de un pequeño problema que yo, como buen hermano, debía ayudar a resolver. Nuestro edificio tiene una filtración grave, añadió Natalia, frunciendo el ceño. Necesitamos quedarnos aquí una semana o 2. Noté que Clara vestía ropa nueva, todavía con las etiquetas visibles bajo el cuello. Vaya vacaciones difíciles, pensé. Los dejé hablar. Vomitaron cada problema, cada malentendido, cada excusa posible. Y luego les dije la verdad. Les conté que las cámaras en la casa habían estado funcionando desde marzo, que tenía registro de todas sus visitas,
de cada vez que dejaban a papá con sobras frías mientras pedían comida cara desde el auto, de cada vez que hurgaban entre sus medicinas buscando calmantes. Tengo todo, les dije, vídeo, audio, capturas de los chats grupales que se sincronizan con la tablet de la cocina, esa que nunca supieron que grababa. El rostro de Esteban pasó de arrogante a desesperado en cuestión de segundos. La sonrisa fingida de Natalia desapareció. Clara por fin levantó la mirada del teléfono y mamá se quedó pálida. También tengo grabaciones tuyas, dije mirando a Clara, robando $80 de la billetera de papá mientras dormía el día de acción de gracias para esas entradas de concierto que necesitabas. Clara abrió la boca, pero no salió palabra. Luego miró a sus padres como si la culpa fuera de ellos por haberla metido en esto. No tenías derecho a espiarnos, soltó Esteban, ya más furioso que asustado. Eso es ilegal. ¿Ilegal? Me reí. Lo dice alguien que ha estado robando a su propio padre. No robábamos, intervino Natalia tajante. Estábamos tomando prestado. ¿Hay una diferencia? ¿Papá sabía que prestaban cuando falsificaron su firma en los formularios de préstamo? Pregunté. Se hizo un silencio helado. Mamá dio un paso al frente intentando hacer de mediadora. Como siempre. Estoy segura de que podemos resolver esto como familia. Tu hermano ha pasado por mucho estrés. No la interrumpí. Tú también eres culpable. Tengo imágenes tuyas sacando dinero de la billetera de papá mientras él dormía. Entonces Esteban se lanzó contra mí tomándome de la camisa. Maldito santurrón. Lo empujé con fuerza. Tropezó con la mesa de centro y tiró una lámpara. No me toques, dije con voz calmada. Eso pareció alterarlo más que si le hubiera gritado. Natalia comenzó a gritar que yo era un desagradecido, que ellos habían estado cuidando de papá mientras yo me dedicaba a mi vida. Clara también se unió al caos diciendo que yo estaba arruinando todo y que solo estaba celoso del viaje. Mamá trataba de interponerse entre nosotros pidiendo calma. Papá solo observaba, su expresión era un misterio. Lárguense, dije finalmente. Todos, ahora. No puedes echarnos de la casa de papá, se burló Esteban. No es tu propiedad. Ah, no, saqué mi teléfono. Desde esta mañana tengo un poder notarial temporal. Papá firmó los papeles hace 2 semanas por si esto pasaba. ¿Estás mintiendo?, dijo Natalia, aunque su voz temblaba. Les mostré el documento en pantalla. La casa está fuera de su alcance. Las cuentas están congeladas y el sub de lujo que han estado usando fue reportado como robado esta mañana. Ese es nuestro coche, protestó Natalia. De verdad está a nombre de papá, la titularidad, el seguro, todo está registrado con su información y los pagos salían de su cuenta. Técnicamente eso es robo de vehículo. Esteban apretó los puños dando un paso más hacia mí. Atrévete, le dije. Mamá rompió en llanto, rogando que no peleáramos. Natalia agarró su bolso y se dispuso a irse. Clara guardó el teléfono con un golpe seco, fulminándome con la mirada. Esteban temblaba de rabia hasta que Natalia lo jaló del brazo. Esto no ha terminado, dijo entre dientes mientras salían. En realidad sí, le respondí cerrando la puerta tras ellos. Los observé por la ventana mientras discutían en la entrada. Esteban gesticulaba con desesperación, señalando hacia la casa. Natalia escribía sin parar en su teléfono. Mamá se secaba las lágrimas. Clara ya iba por mitad de la calle, como si no quisiera tener nada que ver con ellos. Al cabo de unos minutos, un Uber se detuvo frente a la casa y los 4 subieron. Cuando se alejaron, me volví hacia papá. ¿Estás bien?, asintió lentamente y luego me sorprendió. ¿Hay algo más que necesitas ver?, dijo. Se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera. No fue al sótano, como pensé, sino a su habitación. Fue hasta el armario, corrió unas cajas viejas y dejó al descubierto una pequeña caja fuerte que yo nunca había notado. Introdujo la combinación con total seguridad, la abrió y sacó una vieja caja metálica verde. He estado esperando el momento adecuado, dijo mientras me la entregaba. Pensé que me iba a morir antes de tener la oportunidad. La caja pesaba más de lo que parecía. La llevé hasta la mesa del comedor y la abrí con cuidado, sin saber qué encontraría. Dentro había papeles, muchos extractos bancarios, cheques antiguos, cartas y una cronología mecanografiada que abarcaba casi una década. Al principio no lo comprendí del todo, pero después, cuando empecé a notar el patrón, todo cobró sentido. Retiros irregulares, documentos falsificados, préstamos a nombre de mi padre. Llevaban años drenando sus finanzas,
usando su número de seguridad social para abrir tarjetas de crédito, solicitando préstamos rápidos que él jamás supo que existían y de los que nunca se benefició. Uno de los documentos más alarmantes mostraba a Esteban como CEO firmante de una hipoteca inversa que mi padre nunca aprobó. La firma del notario era falsa. Había sido hecha por una amiga de Natalia que trabajaba en una tienda UPS. Según los documentos preliminares, de haberse concretado esa hipoteca, habrían recibido alrededor de $175,000, dejando a mi padre prácticamente sin patrimonio sobre su propia casa. Al revisar los estados de cuenta, descubrí un patrón evidente. Cada vez que Natalia quería un auto nuevo o una bolsa de diseñador, aparecían retiros misteriosos en las cuentas de mi padre. Y cuando Clara necesitaba ropa costosa o el teléfono más reciente, Esteban falsificaba su firma para pedir préstamos. El nombre de mi madre también figuraba una y otra vez, firmando como testigo en documentos que mi padre nunca había visto. Una de las pruebas más contundentes fue una póliza de seguro de vida que habían contratado a nombre de mi padre hacía 2 años. Esteban era el único beneficiario. La póliza incluía una cláusula de cobertura en caso de muerte accidental, pero excluía el suicidio. El pago mensual de $267 se descontaba automáticamente de la cuenta corriente de mi padre. ¿Desde cuándo estás guardando todo esto?, le pregunté atónito mientras revisaba los documentos. 3 años, respondió con voz apagada. Todo empeoró cuando tu madre se mudó con ellos. Venía aquí, me entretenía y mientras tanto ellos revisaban mis papeles. Por eso empecé a hacer copias de todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, insistí hojeando estados de cuenta con cargos en restaurantes exclusivos y tiendas de lujo. Al principio me daba vergüenza, admitió. No podía creer que mi propio hijo me hiciera esto. Luego me dio miedo. Esteban siempre ha tenido mal carácter. El año pasado, después de que empecé a transferirle dinero directamente, lo usó para pagar un abogado. Mes a mes fue armando su estrategia. Todo esto esperando un momento como este. Siempre creyó que merecía más que tú, dijo en voz baja. Incluso cuando eran niños, él solo tomaba y jamás devolvía nada. Encontré una nota escrita por mi padre, guardada entre papeles. La había escrito tras un incidente especialmente grave el año anterior. Esteban había venido a pedirle $10,000 para reparar su auto. Cuando mi padre dudó, Esteban insinuó que quizás estaba desarrollando demencia y que sería mejor considerar una residencia con supervisión médica. Papá, ¿en serio? ¿Por qué no me contaste antes?, le pregunté nuevamente. Me amenazaron con cortar todo contacto, explicó con tristeza. Que no vería más a Clara, que no me llamarían. Creí que podía resolverlo solo. Me equivoqué. Otro documento me llamó la atención. Un poder notarial médico con el nombre de Esteban. Fechado apenas 3 meses atrás. La firma de mi padre se veía temblorosa, forzada. ¿Tú firmaste esto?, le pregunté mostrándole el papel. Negó con la cabeza. Esteban lo trajo un día que estaba con gripe. Me dijo que era papeleo del seguro. Me negué a firmarlo. Debe haber falsificado mi firma después. Lo añadí al creciente montón de pruebas. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Dudó un instante. El mes pasado, Esteban empezó a hacerme muchas preguntas sobre mis medicamentos. ¿Qué tomo? ¿Cuándo lo tomo? Dijo que le preocupaban las interacciones. Un escalofrío me recorrió. Teníamos que actuar. Esa misma mañana llamé a la abogada de mi padre, una mujer directa llamada Elena, especialista en casos de abuso a personas mayores. Llegó en menos de 1 hora, revisó todo y fue clara. Esto es delito, dijo mientras organizaba los documentos en pilas ordenadas. Usurpación de identidad, fraude, explotación financiera de un adulto mayor. Estamos hablando de cargos penales graves. Nos explicó el procedimiento. Primero, una denuncia ante la policía, luego una orden de alejamiento para proteger a mi padre y evitar que se acercaran a la casa. Al mismo tiempo, presentaría cargos penales y una demanda civil por abuso y restitución económica. El proceso penal será más lento, pero con esta evidencia tengo confianza, dijo. Llevar ambos casos en paralelo nos da la mejor posibilidad de recuperar lo robado. La demanda civil puede continuar incluso si logran un acuerdo penal. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. La orden de protección en 48 horas, la congelación de bienes en aproximadamente 1 semana, si el juez concede la solicitud de emergencia, y creo que lo hará.
Los cargos penales dependen del fiscal, pero calculo que en unos 30 días. El juicio podría ser en unos 6 meses, aunque con esta evidencia probablemente acepten un trato. Mi padre firmó todos los documentos necesarios con firmeza. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío. Elena fue clara. El robo de más de $100,000 se considera un delito grave de clase B. El cálculo preliminar indicaba que habían sustraído aproximadamente $215,000 en los últimos 5 años, incluyendo retiros bancarios, préstamos y tarjetas fraudulentas, el intento de hipoteca y la apropiación de un vehículo. Esa cifra podía aumentar conforme avanzara la auditoría forense. Esa misma tarde entregamos todo a la policía. 2 días después, un juez firmó la orden de alejamiento, impidiendo a Esteban, Natalia, mi madre e incluso Clara, acercarse a menos de 150 metros de mi padre o su vivienda. La reacción de Esteban fue violenta. Comenzó a enviar mensajes amenazantes, los cuales reenviamos de inmediato a la policía. Mi madre llamó llorando, diciendo que estábamos destruyendo a la familia. Después de la tercera llamada bloqueamos su número. Una semana más tarde, tal como Elena había previsto, estábamos en la audiencia civil para solicitar la congelación de bienes y presentar la demanda por abuso. El juez revisó nuestras pruebas y otorgó la medida cautelar, congelando sus cuentas mientras avanzaba la investigación. Todo esto ocurrió antes de que se presentaran los cargos penales formales. Al salir del juzgado, Natalia nos esperaba en el pasillo. Sus costosas prendas no podían ocultar las ojeras ni la tensión en su rostro. Al verme explotó. «Cobarde», gritó, señalándome. «Estás arruinando nuestras vidas por nada». Su voz retumbó en el pasillo de mármol atrayendo miradas. Seguí caminando, pero ella me siguió con paso firme. «Nosotros lo cuidamos durante años mientras tú estabas lejos», dijo con desprecio. «Apareces en una sola fiesta y ya eres el hijo perfecto». Me detuve. «Lo dejaste solo con un sándwich y una nota». «Eso no es cuidado». «Solo era dinero», gritó. Dinero estúpido que él ni usaba, solo quería ayudarnos. Un guardia de seguridad se acercó mientras ella alzaba aún más la voz. «¿Te crees mejor que nosotros?», continuó. «Esteban siempre dijo que eras el niño dorado, el favorito de papá, pues que sepas que él se quejaba de ti todo el tiempo, que nunca lo visitabas, que lo abandonaste». El maquillaje comenzaba a correrse por su rostro, deformado por la rabia. Algunos ya miraban abiertamente. «Eres un miserable rencoroso». Iba a continuar, pero un oficial del juzgado se interpuso con firmeza. «Debe bajar la voz o abandonar el edificio de inmediato». Natalia se giró hacia el oficial, furiosa. «¿Sabe lo que está haciendo? Está arruinando nuestras vidas. Ni siquiera podemos comprar comida». «Eso no es asunto mío, señora», respondió con frialdad el guardia. «Este es un tribunal». Natalia me lanzó una mirada llena de odio antes de escupir con rabia. «Esto no ha terminado». Sus palabras resonaban como un eco de las que había pronunciado Esteban días atrás. Luego se marchó apresuradamente, empujando sin querer a una anciana que apenas lograba mantenerse en pie. Elena, que había presenciado todo desde una esquina, me puso una mano en el hombro y murmuró: «Por esto obtuvimos la orden de alejamiento. Se están desmoronando». 2 semanas después de que se congelaran los bienes, mi madre apareció de improviso en la casa. Estaba preparando el almuerzo cuando la vi por la ventana, de pie en el porche. Lucía más frágil, más envejecida de lo que recordaba. A pesar de todo, abrí la puerta. «Estás violando la orden de protección», le dije de inmediato. «Lo sé», respondió con voz apagada. «Pero necesitaba hablar contigo, por favor». No la invité a pasar. Permanecí en el marco de la puerta con los brazos cruzados. 5 minutos. Accedí. Ella asintió y sujetó su bolso con fuerza. «He estado recordando cuando eras niño, tú y Esteban jugando en el jardín, construyendo esas pequeñas fortalezas. Siempre fuiste tan bueno con él, cuidando a tu hermano mayor, incluso cuando no lo merecía». No dije nada. Era la misma estrategia de siempre, recurrir a la nostalgia para manipular. «Él no es una mala persona», continuó. «Ha cometido errores, como todos nosotros». «Robarle más de $200,000 a papá no es un error», repliqué con frialdad. «Es un delito». Ella se estremeció, pero siguió insistiendo. «No fue así, solo estaba pidiendo prestado». Todo se salió de control. Esteban siempre ha tenido problemas con el dinero. Tú lo sabes. Necesita ayuda, no castigo. Lo que necesita son consecuencias. Le corregí, por favor.
Su voz se quebró. Esto es un asunto familiar. No deberíamos involucrar a la justicia. Tu padre nunca habría querido que esto se volviera un proceso legal. Él amaba a Esteban, nos amaba a todos. Sentí una oleada de rabia. No me digas lo que papá querría. Tú lo abandonaste. Te fuiste a vivir con Esteban y lo ayudaste a robarle durante años. No sabía. Si sabías, la interrumpí. Tenemos grabaciones de ti distrayéndolo mientras Natalia hurgaba en su despacho. También tenemos documentos con tu firma. Documentos que papá nunca autorizó. Sabías exactamente lo que estaban haciendo. Comenzó a llorar. Lágrimas suaves, calculadas, las mismas que le funcionaron con papá durante décadas. Me equivoqué, lo sé, pero por favor, no podemos resolver esto como familia. Retira los cargos, lo devolveremos, lo prometo. ¿Con qué dinero? Con las cuentas que ya vaciaron, podemos encontrar una solución. Esteban podría perderlo todo, su trabajo, su futuro. Piensa en Clara. Es solo una niña. Clara tiene 17 años y también estaba involucrada, dije. Tengo mensajes donde se jacta de haber tomado dinero del tesoro del abuelo. Todos sabían lo que hacían. Las lágrimas de mi madre se evaporaron de golpe. Su rostro se endureció. Siempre fuiste igual de terco que tu padre. Se acabó el tiempo, le dije mientras cerraba la puerta. Él nunca te perdonará por esto, alcanzó a decir. Vas a destruir a tu propia familia. ¿Eso quieres? ¿Quedarte solo con ese viejo amargado? Solté una risa sin alegría. Mejor solo con él que rodeado de ladrones. Cerré la puerta mientras ella seguía protestando y la observé por la ventana al alejarse, sacando el teléfono, seguramente para avisarle a Esteban que había fallado. No le conté nada a papá sobre la visita. Ya tenía suficiente con lo que cargaba. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, un hombre se presentó como Dr. Restone, antiguo jefe de Esteban en Paramount Financial. ¿Antiguo jefe?, pregunté sorprendido. Esteban siempre hablaba de su trabajo como si fuera la base de todo su éxito. Sí, confirmó Doug. Me enteré de los cargos y, para ser sincero, no me sorprende. Doug explicó que Esteban había sido despedido 3 meses antes del viaje de Año Nuevo por presentar informes de gastos falsos. Solicitaba reembolsos por reuniones inexistentes, cenas personales disfrazadas de trabajo y congresos a los que nunca asistió. La empresa prefirió no denunciarlo a cambio de su renuncia. No queríamos publicidad, añadió. Pero al ver las noticias sobre el caso de abuso financiero, pensé que debía contarlo. Esto no es un hecho aislado. Le pregunté por qué me llamaba a mí. Tu hermano te mencionaba con frecuencia, dijo Doug, siempre con cierto resentimiento. Decía que tú lo habías tenido todo más fácil. Cuando vi tu nombre en las noticias, lo recordé. Doug se ofreció a proporcionarnos documentos sobre el despido y las irregularidades. Esto podría reforzar el caso, dijo. Muestra un patrón de conducta. Agradecí su ayuda y llamé de inmediato a Elena. Ella reaccionó con entusiasmo. Es justo lo que necesitamos. Demuestra que no fue un error puntual, sino una conducta sistemática. Pediré los registros formalmente, pero que él quiera colaborar facilita mucho las cosas. Con esa nueva información, muchas cosas empezaban a encajar. La desesperación de Esteban y Natalia por conseguir dinero de papá, su ausencia en el departamento, probablemente debían renta y la insistencia por aquel viaje a Nueva York. No solo eran codiciosos, estaban ahogados en deudas. 3 semanas después de la visita de mamá, la fiscalía presentó cargos formales. Esteban, Natalia y mi madre fueron acusados de varios delitos: robo de identidad, falsificación de documentos, abuso financiero a un adulto mayor y hurto mayor. Se les ordenó entregarse en un plazo de 48 horas. Natalia fue la primera. Se entregó y pagó la fianza de inmediato. Mi madre fue después, luciendo atónita en la foto de su detención. Esteban, en cambio, apareció al último minuto acompañado de un abogado que parecía cobrar por segundo. Pensé que esa sería la última confrontación directa, que el proceso legal tomaría su curso y nosotros podríamos empezar a sanar. Me equivoqué. Esa misma noche, mientras cenábamos con papá, un coche se detuvo bruscamente en la entrada. Reconocí el sonido del motor al instante. El Audi de Esteban. Papá también lo escuchó. Se quedó con el tenedor en el aire. Quédate aquí, le dije levantándome. Yo me encargo. Antes de llegar a la puerta, los golpes empezaron, fuertes, llenos de rabia, sacudiendo el marco.
Miré por la mirilla. Esteban estaba allí, desencajado, con la cara roja. Sé que están ahí, gritaba. Abrí un poco la puerta. Saqué el teléfono y comencé a grabar. Luego abrí la puerta sin cruzar el umbral. ¿Estás violando la orden de alejamiento?, dije con calma. Debes irte. Tu orden, balbuceó. Estaba borracho. ¿Crees que puedes arruinarme la vida? Hacer que me arresten y hasta poner a mi hija en mi contra. Tú hiciste eso solo, respondí, manteniendo el tono sereno. Márchate antes de que llame a la policía. Empujó con fuerza, haciéndome chocar contra la pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese viejo ingrato? Papá apareció en el umbral del comedor, erguido a pesar de su edad. Esteban, debes irte, dijo con firmeza. Él se abalanzó hacia él. Me interpuse y me empujó con más fuerza. Casi caigo. ¿Vas a retirar los cargos?, ordenó señalando a papá. Llama a tu abogado, a la fiscalía. Diles que fue un malentendido. Papá no se inmutó, solo dijo una palabra, pero jamás lo había escuchado hablar con tanta firmeza. No. El rostro de Esteban se desfiguró de ira. Me agarró de la camisa y me empujó con fuerza contra la pared. Esto es culpa tuya. Tú lo pusiste en mi contra. Mi padre reaccionó con una rapidez que no le conocía. Le sujetó el brazo a Esteban, y lo apartó de mí con una fuerza inesperada. No vuelvas a tocar a mi hijo. Esteban se giró sorprendido por un momento. No podía creer que nuestro padre, a sus 68 años, se hubiera interpuesto, pero su rostro se endureció de nuevo. Empujó a papá hacia atrás. Ahí se acabó todo para mí. Me lancé sobre Esteban y lo derribé. Caímos al suelo golpeando una mesa auxiliar en el forcejeo. Él era más corpulento, pero yo estaba sobrio, con una sola meta en mente, mantenerlo lejos de papá. Desde fuera se escuchó una voz. ¿Todo bien ahí adentro? Era nuestro vecino, un policía retirado que todavía conservaba sus rutinas de vigilancia. Llame al 911, le grité. Esteban trató de levantarse, pero entonces comprendió que la situación se le había escapado de las manos. Lo inmovilicé. No vas a ninguna parte, le dije. 5 minutos después, 2 patrullas llegaron con las sirenas encendidas. Los agentes entraron con las manos en las armas, evaluando la escena con rapidez. Nos separaron, tomaron declaraciones y revisaron el video que yo había grabado con el móvil. Les expliqué que había violado una orden de protección y nos había agredido. Les mostré el moretón que ya se me estaba formando en el brazo. Lo esposaron y se lo llevaron. Cuando lo subían al patrullero, uno de los policías volvió hacia mí. Necesitaremos que ambos vengan a la comisaría para dar testimonio formal. Es muy probable que le revoquen la fianza. Asentí y miré hacia papá, que seguía en el umbral de la puerta. Tenía un pequeño corte en la frente donde se había golpeado contra la pared, pero por lo demás parecía bien. No mostraba tristeza ni rabia, solo determinación, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy bien, respondió. Ya se acabó. El proceso judicial avanzó con la lentitud y la pesadez que suelen tener esos asuntos. La cantidad de pruebas contra Esteban era abrumadora, y los nuevos cargos de agresión y desobediencia a la orden de alejamiento hicieron que le revocaran la fianza. Esperaría el juicio desde la cárcel del condado. La contadora forense terminó su informe. El total del dinero robado ascendía a $287,450. Incluía cargos en tarjetas de crédito no autorizados, retiros de efectivo, préstamos fraudulentos, una hipoteca inversa falsificada, compras de vehículos sin consentimiento y robo directo de bienes personales. Se encontraron rastros de dinero enviados a cuentas en el extranjero, donde Esteban aparentemente había ocultado parte de los fondos. No eran grandes sumas, pero sí suficientes para demostrar una intención premeditada. 2 meses después de su arresto, Esteban aceptó un acuerdo con la fiscalía: 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional y restitución total. Mamá recibió 2 años de libertad condicional y trabajo comunitario. Su participación fue considerada menos activa, aunque relevante. Se le ordenó devolver $42,000 del total robado. Natalia, por su parte, resistió más tiempo las acusaciones, pero también terminó aceptando un trato: 18 meses de prisión y devolución del dinero. A diferencia de Esteban, se le permitió permanecer libre hasta la fecha de su condena.
Sin embargo, el día antes de entregarse, vendió los pocos bienes que el tribunal no había congelado, pidió el divorcio desde la distancia y desapareció en Florida junto a un hombre que había conocido por internet. Abandonó a Clara, su hija, sin mirar atrás. Se emitió una orden de arresto, pero las autoridades de Florida tardaron en localizarla. Clara, con 17 años, no fue procesada. A pesar de haber estado al tanto de lo ocurrido, el fiscal la consideró una menor influenciada por sus padres y no una cómplice activa. Aunque todos sabíamos que había disfrutado de los beneficios del fraude, se le impuso una sanción menor, 200 horas de servicio comunitario y asistencia a clases de ética financiera. El juicio civil que papá presentó por abuso contra personas mayores fue contundente. El tribunal ordenó una indemnización por los $287.450 robados, más intereses y daños punitivos, lo que elevó la cifra a $375.000. Se dictó la venta de bienes, embargo de salarios futuros y cargos sobre cualquier activo que pudieran adquirir. Les tomaría décadas devolver todo. 3 semanas después de la fuga de Natalia, recibí un correo de una mujer llamada Kendra, la hermana distanciada de Natalia. La había conocido una sola vez en la boda. Me dijo que había visto las noticias sobre Natalia escapando antes de su sentencia. No me sorprende, escribió. Ya lo había hecho antes. Esa misma noche la llamé intrigado. Me contó que Natalia tenía un historial de estafas financieras desde la adolescencia. A los 20 años vació los ahorros de jubilación de sus padres. Les había pedido que la incluyeran en las cuentas para ayudarlos con la administración. 6 meses después, el dinero había desaparecido y ella también hizo lo mismo con su primer esposo. Antes de Esteban, Kendra no hablaba con ella desde hacía años, pero seguía en contacto con gente que la conocía. Una de esas personas la había visto recientemente en Naples, Florida, compartiendo fotos de compras y playas en una cuenta privada. Tengo su nueva dirección, me dijo. Es lo correcto dártela. Kendra explicó que siempre se había sentido culpable por no haber advertido a Esteban. Intentó hacerlo en la fiesta de compromiso, pero él pensó que eran celos de hermana. Después de eso, ella se alejó. Le agradecí por la información y se la envié a Elena. En pocos días, ella había coordinado con las autoridades de Florida. La orden de arresto fue actualizada para incluir fuga para evitar juicio. El historial de Natalia ayudó a reforzar nuestro caso, demostrando un patrón de conducta. Esto es crucial, dijo Elena. Demuestra que no fue un incidente aislado, sino un esquema planificado. Si la encuentran, va a influir mucho en la sentencia. 3 semanas más tarde, Natalia fue arrestada en una tienda de lujo en Naples. Su nuevo novio no sabía nada de su historial criminal y se alejó inmediatamente al enterarse. Natalia fue extraditada y enfrentó su sentencia original, además de nuevos cargos por evadir la justicia. Durante todo este proceso, papá se mantuvo sereno. La rabia que uno esperaría nunca se manifestó. Solo mostraba una resignación tranquila, una pena silenciosa por lo que había llegado a ser su familia. 3 meses después de aquella noche vieja, estábamos sentados en el porche. El vecindario estaba en calma. No había autos sospechosos en la calle ni sobresaltos cuando alguien golpeaba la puerta. Papá me entregó un sobre grueso. Dentro estaban los papeles de transferencia de propiedad, la casa, las inversiones, todo. Ya lo había registrado en la oficina del condado. Esta casa estuvo a punto de perderse 2 veces, dijo. Una vez por el banco y otra por mi propio hijo. No volverá a pasar. Le dije que no lo necesitaba, que me bastaba con saber que él estaba bien. Él negó con la cabeza. Los he observado a los dos desde niños. Esteban siempre pedía. Tú siempre estabas. Esta casa debe quedarse con alguien que entienda su valor. Han pasado 9 meses desde entonces. Esteban sigue en una prisión estatal. Mamá se fue a vivir con su hermana. Arrepentida, sí, pero ya no bienvenida en nuestras vidas. Natalia está cumpliendo su condena y el juez no fue nada indulgente tras su intento de huida. Clara ha mejorado bastante. Con su tía, por fin tiene reglas y estructura, algo que su madre nunca le ofreció. Papá se está reconstruyendo poco a poco. Comenzó a involucrarse en actividades del centro comunitario. Incluso retomó la jardinería que tanto le gustaba en su juventud. Conoció a una mujer amable con la que ahora comparte largas caminatas por el parque, y tardes de café sin mirar el reloj.
Su carácter se ha vuelto más tranquilo, más ligero, como si por fin hubiera soltado un peso que cargó durante demasiados años. Yo, por mi parte, hice algunos ajustes en mi vida. Reduje mis viajes de trabajo, adaptando todo para poder estar más presente. Paso varios días de la semana en la casa, cuidando que nunca más vuelva a convertirse en un lugar de tensión o peligro. Papá insiste en que este hogar ahora tiene otro significado, y no pasa un solo día sin recordármelo. A veces, en las noches más tranquilas, sacamos las sillas al porche, hablamos poco, pero entendemos mucho. Ya no hay gritos, ni amenazas, ni sobresaltos, solo el silencio sereno de quienes sobrevivieron a una tormenta familiar y aprendieron a reconstruirse desde los escombros. Porque a veces la justicia no llega con ruido, sino con paz.